Siguiendo con el desarrollo de la unidad 1 del programa de la cátedra, en el encuentro de hoy quisiera poder profundizar algunos aspectos ya presentados desde la perspectiva de la autora Lidia Fernández para focalizarnos más puntualmente en sus aportes acerca de cómo pensar las categorías de institución y análisis institucional en el contexto de las instituciones educativas. Para ello considero oportuno recordar algunas premisas que hemos ya presentado en el encuentro anterior. Recordemos que para Lidia Fernández, una institución como tal es un objeto cultural, es decir, es una producción humana que tiene o expresa cierta cuota de poder social. Esa cuota de poder social se expresa en cierta intencionalidad que persigue esta institución. A lo largo de la historia de la humanidad fueron surgiendo diferentes instituciones con fines muy concretos. Podemos tomar como ejemplo el hospital, con una intención clara de promover la sanidad en la sociedad, el hospicio o el psiquiátrico como una institución encargada del control de lo que en ese momento se denominaban conductas desviadas. También así surgió la escuela como ese lugar para poder generar un sujeto, un ciudadano con conocimientos legitimados y validados socialmente. Toda institución dentro de estos objetivos persigue también generar cierta pauta de conducta o de comportamiento colectivo, es decir, regular el comportamiento individual a través de una dinámica homogeneizadora, si podríamos llamarlo de algún modo. Entonces podemos decir que las instituciones tienen una potencia reguladora del sujeto a medida que éste las va internalizando. Este proceso de internalización de las reglas institucionales es lo que la autora denomina como ese proceso o esa característica bifronte que tienen las instituciones, ¿no? Ese adentro y ese afuera. Las instituciones, nos va a decir Lidia Fernández, preexisten o preceden al sujeto, pero este poco a poco va pudiendo incorporándolas, puede ir incorporándolas, ir tomando esos marcos reguladores, ¿no? Esas normas de conducta, que a la vez, dice la autora, estos marcos reguladores tienen un doble sentido o un doble juego. ¿En qué aspecto lo plantea? En el sentido que los límites que establecen las instituciones tienen una función organizadora, es decir, posibilitan el accionar o el actuar dentro de las instituciones, legitiman ciertas prácticas. Esto a los sujetos les da cierta cuota de certeza para saber cómo moverse dentro de esta dinámica institucional. Ella dice, estos límites funcionan como reguladores de la ansiedad del sujeto, otorgan certeza. Yo sé cuando voy a una determinada institución por qué líneas, límites o caminos moverme. Pero a la vez, esto genera lo que la autora denomina cierta cuota de enajenamiento o de renuncia. ¿En qué sentido? En el sentido de que el sujeto va a tener que renunciar a algunos aspectos singulares, propios de sí mismo para poder pertenecer a una institución educativa. ¿Cómo lo vemos a esto con un ejemplo? Piensen en los niños que ingresan al nivel inicial. ¿Qué sucede con ellos? Lo vemos cuando pasamos en los primeros días de la escolaridad que los niños van ingresando. Los niños lloran, no quieren desprenderse de sus cuidadores o adultos referentes, les cuesta adaptarse. ¿Por qué? Porque el adaptarse a una nueva institución implica tener que renunciar a algunos aspectos que yo tenía incorporado en otro contexto, en este caso, la familia. La escuela es una institución que tiene reglas, que tiene normas, y estas reglas y estas normas son comunes a los sujetos. Cuando un nuevo integrante quiere ingresar a esa trama institucional, tiene que renunciar a algunos permisos o algunas
licencias que tenía en la otra institución, en este caso la institución familia, para poder formar parte de la institución escuela. Esto es lo que llama la autora como este doble juego que se da entre la certeza que brinda la institución, pero a la vez cierta cuota o cierto poder de enajenamiento o de renuncia. También Lidia Fernández sostiene que las instituciones determinan al sujeto ciertos rasgos culturales. Es decir, en las instituciones nosotros nos apropiamos de ciertas características o rasgos propios de nuestra cultura. Pensemos en la escuela. La escuela, sobre todo en la historia educativa argentina, la escuela fue fundada con una lógica muy clara en este aspecto. La lógica de la escuela pública argentina es una lógica homogeneizadora y de formación del ciudadano, del ser nacional. ¿No? Ustedes, si ya han estado leyendo algunos textos ligados a política o historia de la educación, tendrán esto con mucho más claridad, ¿no? El hecho de cómo surge la escuela argentina, ¿no? En ese sentido de querer formar el ser nacional. Y eso implica una marca de elementos de cultura. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el análisis institucional en todo esto? ¿Cómo interviene? ¿Qué función cumple? Tenemos que pensar que el análisis institucional, como lo plantea el autor y como también lo van a plantear otras autoras que vamos a ver con posteridad, como Gabriela Andretich, Ida Gutelman, Lucía Garay, el análisis institucional se presenta como una perspectiva que intenta comprender las dinámicas que ocurren hacia el interior de las instituciones. Cuando decimos dinámicas, estamos hablando de un concepto que para nosotros es amplio y a la vez es polisémico, porque no solamente nos remitimos a pensar en las dinámicas pedagógicas, sino que también nos remitimos a pensar en las dinámicas de poder, en las dinámicas vinculares y también en cuestiones que aluden a lo ideológico y a lo subjetivo. El análisis institucional es un intento de identificar partes, relaciones, vínculos dentro de las tramas institucionales. ¿Por qué hablamos de trama institucional? Porque nosotros consideramos, y las autoras con las que nos posicionamos también coinciden en esto, en que hacia el interior de las instituciones se van tejiendo diferentes vínculos, como les decía, diferentes relaciones, diferentes sentires y también diferentes modos de pensar y de sentir esa realidad institucional, lo que genera un tejido, una trama. Entonces, la función del análisis institucional es ir encontrando diferentes aspectos, nudos, aspectos ocultos, malestares que se van generando en la construcción de esa trama, para poder sacarlos a la luz y poder trabajar con ellos. El análisis institucional no tiene una función netamente catártica, es decir, de sacar lo que está mal afuera, sino que es identificar lo que está mal, identificar aquello que genera cierta cuota de malestar hacia el interior de las instituciones, para poder intervenir de una perspectiva instituyente para construir un nuevo modo de hacer las cosas. Entonces, el análisis institucional va a tratar de desentrañar, comprender, desbozar aquellos aspectos que intentan ocultarse o que generan cierta cuota de malestar hacia el interior de las instituciones. Generalmente, estos aspectos que intentan desentrañar el análisis institucional es lo que nosotros denominamos los sucesos humanos. ¿Qué son los sucesos humanos? Son hechos o acontecimientos que se dan en la dinámica institucional y que tienen como principal protagonista a los actores sociales. Estos actores sociales
docentes, alumnos, padres, directivos, supervisores, etcétera, están dentro de un contexto de una institución particular, la escuela. Es por ello que nuestro foco de atención aquí es la institución, escuela, y las tramas y dinámicas que se generan hacia su interior. Pero ¿de dónde surge esta perspectiva de pensar a la trama institucional en relación a los actores institucionales y los sucesos humanos? Bueno, Lidia Fernández, como otros autores que vamos a ver con posterioridad, sobre todo Gabriel Andretich, van a decir que esta lógica del análisis institucional está posicionada en una perspectiva que podemos llamar el socioanálisis, es decir, una corriente teórica que toma tres vertientes de trabajo, tres vertientes teóricas: el psicoanálisis, la sociología crítica y la psicología social. Estas tres líneas teóricas las vamos a estar trabajando en las próximas clases para poder identificar cuáles son estos emergentes que los autores toman de estas teorías para poder constituir esta lógica del análisis institucional como una herramienta metodológica para poder comprender lo que sucede hacia el interior de las instituciones, sin perder de vista que nuestra especificidad va a estar en centrar la mirada en lo que los autores denominan instituciones educativas. Bien, para cerrar, me gustaría hacer un breve reconto de algunas categorías significativas que creo que es importante rescatar y resignificar desde los aportes de Lidia Fernández, ¿no? Recordar que cuando el autor habla de institución, estamos hablando de un objeto o construcción cultural que tiene una función reguladora, tiene una función de un marco regulador, y que este marco regulador se constituye en el sujeto o se apropia en el sujeto a partir de su característica bifronte. Para poder conocer el impacto de las instituciones en los sujetos, Lidia Fernández propone un recurso metodológico que es el análisis institucional. El análisis institucional va a tener la tarea de poder desentrañar. Ella usa esta metáfora de ir pelando como una cebolla, capa a capa, las diferentes situaciones o sucesos que se van aconteciendo hacia el interior de las instituciones, focalizándose puntualmente en los sucesos humanos, en estos hechos que producen los actores hacia el interior de las instituciones. En el escrito de la clase de hoy encontrarán algunas profundizaciones acerca de lo que hemos estado presentando en este video. No obstante, tienen la apoyatura del material bibliográfico, tanto en la conferencia de Lidia Fernández que estuvimos presentando la semana pasada, como en su texto Instituciones Educativas, en el capítulo 1, Introducción, y en el capítulo 2. Esto ha sido una breve introducción a esta perspectiva teórica de la autora. En la próxima clase profundizaremos estos aspectos en articulación con otros autores. Hasta la próxima.